Mi nuera me miró con asco, arrugó la nariz y dijo: «Tu ropa huele a viejo, quédate en tu cuarto». Pero no era mi cuarto. Era el sótano sin calefacción, debajo de su cocina, con humedad en las paredes, y una cama que aún tenía el plástico original del colchón. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. No dije nada en ese momento. Solo bajé las escaleras despacio, con la bandeja de comida en la mano. El arroz estaba frío. El vaso de agua tenía olor a cloro. Escuchaba sus pasos arriba, los tacones, las risas. Mi hijo no dijo nada. Él estaba ahí. Lo vi de reojo, apoyado en la pared. Sostuvo el celular con la mirada clavada en la pantalla, como si yo fuera aire. El sótano tenía una ventana pequeña, a la altura del suelo del patio. Apenas entraba luz. Siempre había un olor a metal húmedo. Dormía con calcetines, aunque fuera verano. El frío subía del cemento. No había dónde colgar mi ropa, así que la doblaba sobre una silla rota, la misma en la que me sentaba para rezar en silencio antes de dormir. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que ese hijo mío me pedía que no lo dejara solo para dormir. Decía que tenía miedo de que la casa se oscureciera demasiado. Yo le cantaba bajito, le soplaba en la frente cuando tenía fiebre, le limpiaba los mocos con la manga de mi suéter porque no siempre había pañuelos. No imaginé que un día él sería el que cerraría la puerta con llave para que yo no subiera sin avisar. Todo comenzó cuando vendí mi casa, la casa donde crecieron mis hijos. 3 cuartos, patio pequeño, cocina con una pared llena de grietas que yo misma pintaba cada 2 años. Vendí la casa porque creí que era lo correcto. Mi hija se había ido lejos y mi hijo insistió en que me fuera a vivir con él, que así estaríamos más cerca, que no quería que yo estuviera sola. Confié. No pedí a ningún abogado, no pregunté por derechos, no imaginé que un papel firmado me iba a dejar sin nada. Es temporal, mamá. La vendemos y después vemos algo mejor, dijo. Me lo dijo con la voz de un niño que todavía me pedía permiso para salir a jugar. Nunca mencionó que la casa nueva no sería mía. Nunca dijo que la hipoteca estaría solo a su nombre. Nunca mencionó a su novia, que más tarde sería su esposa, quien desde el primer día me trató como si yo fuera un mueble viejo que alguien dejó olvidado. El primer mes fue normal. Yo cocinaba, limpiaba, ayudaba con lo que podía. Ella trabajaba mucho y yo creía que estaba cansada, que por eso a veces no me saludaba. Le lavé la ropa 2 veces sin que me lo pidiera. Pensé que iba a agradecerlo. No lo hizo. Solo dijo: «No metas mis cosas con las tuyas. Huelen diferente». Ahí fue la primera gota, pero no lo entendí. Un día, mientras yo planchaba, escuché cómo ella le preguntó a mi hijo: «¿Hasta cuándo va a estar aquí?». Él respondió algo que no escuché bien. Solo escuché su tono, bajo, incómodo, como alguien que evita un problema. No lo hablé con él. No quise ser carga. Me dije: «Son nervios de recién casados». Yo no quería molestar. La mañana en que me mandaron al sótano no hubo gritos, no hubo pelea. Ella solo entró a la cocina, me miró de arriba abajo y dijo: «No puedes seguir ocupando la habitación de invitados. Viene mi amiga a quedarse unos días». Lo dijo, sin mirarme a los ojos, moviendo la taza de café como si hablara con una pared. El cuarto de invitados era el único con calefacción directa. Mi ropa estaba ahí, mis cremas, mi Biblia, todo lo que quedaba de mí después de vender mi casa. No me ofrecieron ayudarme a mover mis cosas. Ella simplemente abrió la puerta del sótano y dijo: «Ahí puedes poner una cama. Total, tú casi no subes». Yo miré a mi hijo. Él dijo: «Es solo por un tiempo, ma».
lo dijo con la misma voz con la que una vez me pidió más dinero para salir con amigos. Ni una mirada de apoyo, ni un gesto de vergüenza. Le creí, otra vez. En el sótano aprendí a caminar sin hacer ruido. El piso de madera crujía en ciertos puntos, y cada crujido era como una queja. No quería que ella y su amiga, dijeran que la vieja no las deja vivir tranquilas. Me acostumbré al sonido del refrigerador arriba, al agua de la ducha corriendo por las tuberías, a los tacones sobre el piso. Con el tiempo, aprendí a adivinar su estado de ánimo por la forma en que cerraba la puerta del coche. Una noche, mientras cenaban arriba, escuché que ella dijo: «No sé por qué la gente se resiste a las residencias de ancianos, no es tan terrible». Y luego rieron. Su risa era fina, cortante. Mi hijo no respondió, pero tampoco la contradijo. Me quedé sentada en la cama de plástico, con un plato de sopa fría en las piernas. No lloré, no tenía lágrimas, tenía silencio. Ese silencio que se pega a los huesos. Bajaba las escaleras con cuidado porque un peldaño estaba flojo. Siempre pensaba que un día iba a romperse y yo me iba a caer, y nadie iba a escucharme porque la tele arriba siempre estaba demasiado alta. No sé si era miedo real o solo la sensación de que, si me pasaba algo, el silencio sería el único testigo. Empecé a ordenar mis cosas en cajas de cartón. No tenía closet, así que usé la caja de la aspiradora para meter la ropa interior, una caja de frutas para mis blusas, una bolsa negra para los suéteres. Me descubrí doblando cada prenda con una paciencia que no era mía. Era la paciencia de alguien que intenta no hacer ruido en una casa donde ya no es bienvenida. Un día, ella bajó con su amiga solo para curiosear. Fingieron buscar una caja vieja, pero en realidad miraban todo. Dijo: «Huele a humedad». Yo respondí: «Sí, a veces baja el agua por la pared». Su amiga se tapó la nariz, como si yo fuera la pared. Nunca olvidé ese gesto. No fue odio, fue desdén. El odio, al menos, significa que uno importa. Mi hijo empezó a hablarme menos. Decía que tenía mucho trabajo, que estaba cansado, que luego bajaba. Nunca bajaba. A veces lo escuchaba discutir con ella. Se oían frases sueltas como: «No es tan fácil» o «Es mi madre». Pero luego, silencio. Ese silencio era siempre más fuerte que los gritos. Yo no quería ser la causa de ninguna pelea, así que empecé a subir solo cuando sabía que no estaban. Me servía café rápido, en una taza cualquiera, y lo bebía abajo, sentada en la cama, como si fuera un privilegio tener cafeína caliente. Me descubrí hablando menos, incluso conmigo misma. Antes murmuraba oraciones, cantaba bajito. Un día me di cuenta de que no había dicho mi nombre en voz alta en semanas. Era como si mis cuerdas vocales se hubieran secado. El cuerpo se acostumbra a no molestar. Un jueves, mientras limpiaba el polvo de una repisa vieja que encontré en la basura, escuché que ella gritó desde arriba: «No subas cuando haya visitas. No quiero que piensen que vivimos con...». Ya sabes. ¿Con qué?, quise preguntarle, pero me quedé callada. La palabra que no dijo era peor que cualquiera que hubiera dicho. Esa noche no pude dormir, no por tristeza, sino porque, por primera vez, me pregunté si yo había criado a un hijo que simplemente aprendió a quererme mientras le servía, pero no a respetarme cuando ya no necesitaba nada de mí. Algunas noches encendía la pequeña lámpara que había traído de mi antigua casa. Yo la llamaba mi luz de cocina, porque siempre estuvo sobre la mesa donde tomábamos desayuno, la misma lámpara que se encendía cuando mi hijo hacía tarea y yo le explicaba fracciones con granos de arroz. Ahora, la lámpara estaba al nivel del piso, alumbrando cajas y una cama sin colchón decente. No sé si era nostalgia o desesperación,
pero cada vez que la encendía, sentía que yo era un fantasma visitando un lugar donde una vez fui persona. Un día la calefacción general falló. Arriba ellos tenían estufas portátiles. Yo no. Dormí con 2 suéteres, gorro y una toalla sobre el pecho. Al amanecer, mis manos estaban tan frías que me costó abrir la botella de agua. Cuando subí en la mañana para pedir un poco de té caliente, ella me dijo: «Ah, sí, lo de la calefacción. Bueno, como tú estás abajo, igual no se nota tanto». La indiferencia duele más cuando viene envuelta en falsa lógica. Mi hijo estaba ahí. Me miró 2 segundos. No dijo nada. Siguió escribiendo en su celular. Ese fue un microsegundo que me cambió. No por lo que hicieron, sino porque entendí que mi dolor no era invisible, era irrelevante. El día que escuché la palabra asilo por primera vez, yo estaba lavando una taza. Ella hablaba por teléfono y dijo: «Sí, ya le dije a Raúl que esto no puede seguir así. Una casa no es residencia de ancianos». Residencia. Ancianos. Yo seguía con la esponja en la mano. El agua seguía corriendo, pero algo dentro de mí dejó de moverse. Era como si el tiempo me observara desde fuera y me dijera: «Te están planificando como si fueras un mueble grande». Esa noche no bajé. Me quedé sentada en la escalera, sin hacer ruido. Escuché risas, platos, un brindis. Yo respiraba despacio para no llorar, porque el llanto hace ruido y el ruido molesta. Un domingo, mientras ella salía a correr y él aún dormía, subí a la cocina a calentar leche. De pronto lo vi, descalzo, despeinado, igual que cuando era niño. Por un instante creí que iba a decir algo, cualquier cosa humana, pero lo único que dijo fue: «Mamá, no hagas ruido». Ella se pone nerviosa. No me pidió perdón, no me preguntó cómo dormí, solo defendió su paz doméstica. Yo asentí como si fuera lógico, como si el amor de madre incluyera también aprender a desaparecer. Ese mismo día, vi mi reflejo en la puerta del microondas. El vidrio me devolvió a una mujer con el pelo sin teñir, ojeras, hombros caídos. Me sorprendió no reconocerme, como si estuviera viendo a alguien que llevaba años viviendo en sótanos. Me pregunté en qué momento dejé de ser madre y pasé a ser estorbo. No encontré respuesta. Una noche escuché una conversación que no estaba destinada para mí. Ella dijo: «Si tu hermana viene con los niños en Navidad, tu mamá no puede estar aquí. Me da vergüenza. Van a pensar que vivimos con una vieja pobre». Y él respondió, sin dudar: «Lo hablamos después. Algo vamos a hacer». No dijeron: «Vamos a ayudarla». No dijeron: «Es mi madre». Dijeron: «Algo vamos a hacer». Como si yo fuera una caja que había que mover de un lugar a otro. Esa fue la primera vez que pensé en irme, no porque tuviera a dónde ir, sino porque entendí que quedarse también era una forma de morir. No hice maletas, no tenía maletas, tenía bolsas, cajas, ropa doblada sin destino. Pero empecé a separar cosas mentalmente, lo que podía cargar, lo que podía regalar, lo que ya no tenía sentido conservar. Una vida puede reducirse a 10 objetos si uno ha perdido el derecho a espacio. Nunca fui una mujer de lujos, pero siempre tuve una casa, llaves propias, puertas que podía cerrar o abrir sin pedir permiso. Ahora, ni la puerta del sótano tenía seguro del lado de adentro. Podían abrir cuando quisieran. Yo era la que debía pedir permiso para subir. Esa inversión de autoridad envejece más que los años. La decisión final no llegó con un insulto, no llegó con una bofetada ni con una discusión. Llegó con una frase pequeña, dicha sin mala intención, pero con una verdad que me atravesó. Ella dijo, mientras ordenaba su ropa frente al espejo: «Es que yo no quiero que mis hijos crezcan pensando que tienen que cuidar de ti algún día».
Lo dijo como si hablara de un mueble demasiado grande, una deuda heredada, un error preventivo. Mis hijos. Yo aún no era abuela, pero ya me habían declarado una carga futura. Esa noche bajé al sótano, encendí la lámpara y me senté en la cama. No había lágrimas, ya no quedaban. Solo había una calma extraña, como si por fin entendiera que quedarse era aceptar un lugar que no era mío. Guardé un suéter, unos calcetines, mi cepillo, la Biblia y una foto antigua de mis hijos cuando aún creían que yo era el centro del mundo. Todo lo demás podía quedarse o quemarse, ya no importaba. No planeaba irme sin avisar. No soy ese tipo de persona. Yo quería hablar con mi hijo, no gritar, no pedir, solo decirle, me voy, no te preocupes, estaré bien. Pero a veces las palabras que uno prepara mueren en la garganta antes de nacer. Cuando subí, él estaba en la sala, ella también. Él me vio primero y dijo, ¿qué necesitas, mamá? ¿Qué necesitas? No. ¿Qué pasa? No. ¿Estás bien? No. ¿Quieres sentarte? Yo respondí lo que él había aprendido a aceptar como respuesta. Nada. Me senté en la mesa. Había 2 tazas, 2 platos, 2 servilletas. La mesa tenía 3 sillas, pero solo estaban usando 2. No era casualidad. Nunca dejaban la tercera servilleta. Era una forma silenciosa de decir, aquí no te esperábamos. Ella comenzó a hablar de un viaje, de un hotel con vista al mar, de lo caro que eran las cenas, pero que valía la pena. Reía, él reía. Yo miraba mis manos, con la piel seca, las uñas sin pintar. En un momento, ella dijo, cuando regresemos deberíamos ya tener claro lo de tu mamá, ¿no? Lo dijo delante de mí, sin pausa, como si yo no tuviera derecho ni a reacción. Él solo asintió. Yo entendí. A la mañana siguiente, antes de que despertaran, subí a la cocina. Preparé café, un café fuerte, como el que tomábamos cuando la vida era simple, cuando yo servía en la mesa y ellos peleaban por quién tenía más pan. Puse 2 tazas, no 3. Me serví un poco y me senté. Esperé a que él bajara. No lo hizo. Esperé a que ella bajara. No lo hizo. El café se enfrió. Lo bebí igual. Era amargo, pero era mío. Volví al sótano. Abrí la caja donde estaba la foto de mis hijos. La miré mucho rato. En la foto, él tenía 6 años. Sonreía sin miedo. Me abrazaba por el cuello. En la foto, yo tenía fuerzas. Tenía paciencia. Tenía un rol claro. Madre. Ahora no sabía qué era. No era suegra. No era invitada. No era dueña. No era familia. Era alguien que ocupaba espacio y hacía silencio. El último detalle que me empujó a decidir llegó al día siguiente. Ella bajó con una bolsa en la mano, la dejó en el suelo y dijo, «Te compré detergente especial para tu ropa. Es hipoalergénico. Así no huele, ya sabes». No lo dijo con odio, ni sarcasmo. Lo dijo como quien resuelve un problema doméstico. Yo respondí, «Gracias». Pero por dentro pensé, ya no tengo que explicar nada. Me están haciendo un sitio que no quiero, en una vida que ya no me pertenece. Esa tarde, cuando ellos salieron, subí una última vez al cuarto de invitados. Abrí el closet. Aún estaban mis 2 vestidos buenos, uno azul marino, uno beige con botones. Los toqué con la punta de los dedos. Los dejé ahí. No servían para el lugar al que yo iba. Tomé la lámpara, tomé la foto, tomé el suéter grueso que yo misma había tejido. Cerré la puerta muy despacio, como si sellara una tumba. No dejé carta. No quería dejar palabras que pudieran usarse después como prueba de culpa. Tampoco quería reproches por escrito. Las palabras se deforman cuando se leen sin la voz que las creó. Solo dejé la taza en que tomé mi último café, lavada, secada, colocada en su lugar. Así sabrían que no me fui con rencor, ni con permiso. Salí de la casa con una bolsa al hombro, una foto en el bolsillo
y la certeza de que no volvería a tocar ese timbre. El aire de la calle estaba frío, pero era aire libre. No venía de una ventana pequeña, no venía filtrado por la pena. Caminé despacio, no tenía destino, pero tenía algo más valioso. Ya no era un estorbo en un sótano. A mitad de la calle, escuché un auto detrás de mí. Por un segundo, imaginé que era mi hijo, que bajaba la ventana, que me decía: «Mamá, vuelve, hablemos». No pasó, no hubo freno, no hubo grito, no hubo nada. El auto siguió, y yo también. La primera noche dormí en una banca, cerca de una iglesia cerrada. No tenía miedo. El miedo era seguir allí, no estar aquí. Descubrí que el frío de la calle era distinto al frío del sótano. El de la calle dolía en la piel, el del sótano dolía en la dignidad. Al amanecer, un señor barría hojas. Me ofreció un vaso de café. No preguntó nada, no quiso saber mi historia, solo me dio café. Ese simple gesto me recordó que la gente que no te conoce a veces te reconoce más que los que llevan tu sangre. Los días siguientes los pasé caminando. No quería ir a un albergue, no aún. No quería que la primera puerta que se abriera para mí fuera la de una institución. Quería encontrar algo propio, aunque fuera pequeño, aunque fuera feo, aunque fuera temporal. Pensé en mi hija, pero ella tenía su vida lejos, su familia, sus deudas. Yo había sido la que dijo un día: «No se preocupen por mí, yo arreglo todo». Y lo cumplí, a mi manera. No llamé, no lloré, no pedí. Aprendí a pedir menos cuando vivía en el sótano. Ahora simplemente seguí aplicándolo. Al tercer día, mi celular sonó. Era mi hijo. Miré la pantalla mucho rato. No contesté, no porque estuviera enojada, sino porque sabía que la llamada no venía del corazón, venía del miedo. Miedo a lo que dirían si una señora mayor desaparecía. Dejé que sonara hasta el final. No quedó buzón, no quedó mensaje, solo silencio, el mismo que me acompañó cuando aún vivía bajo su techo. Ese fue el momento en que supe que, aunque él lo negara, ya me había perdido mucho antes de que yo saliera de la casa. Y quizá yo también lo había perdido a él el día en que dejé de ser necesaria. No tenía un plan, pero tenía pasos. Caminar era la única decisión posible. Cada banco, cada esquina, cada sombra, era un descanso breve. El cuerpo aprende rápido a medir la energía cuando no hay cama asegurada. Durante el día buscaba lugares con gente, plazas, estaciones, mercados, no para pedir nada, solo para recordar que existía, que aún había ruido, conversaciones, vida en movimiento. El silencio duele menos cuando no es total. Por las noches encontraba rincones donde el viento no entraba directo, un porche, un pasillo, una escalera de servicio. Nadie me preguntó quién era, nadie me echó, tal vez porque no tenía aspecto de alguien peligroso, tal vez porque ya era invisible. La primera vez que entré en un comedor social no fue por hambre, fue por cansancio. El olor a sopa caliente me golpeó antes de entrar. Me recordó a la cocina de mi madre, a la olla de aluminio grande que siempre hervía con frijoles, aunque no hubiera mucho más. Me senté. Una mujer me sirvió sin preguntar nada. El plato no era grande, pero era completo. Lo comí despacio, como si el tiempo pudiera estirarse según la masticación. Nadie me miró con lástima, solo con rutina. En ese lugar yo era una más. No era un error, no era una vergüenza, era una persona. Eso bastó para no llorar. Esa misma tarde vi a una mujer mayor, unos años más que yo, ordenando unos libros usados cerca de la entrada. Los ofrecía por monedas. Le pregunté si podía ayudar. No me pagó, pero me dejó sentarme con ella y compartir sombra. Le conté que había salido de casa. No le dije por qué. Ella no preguntó. Respondió solo: salir no siempre es huir.
A veces es la única forma de seguir viva. No sé si hablaba de sí misma, de mí, o de todas las mujeres que un día dejaron de ser bienvenidas en los lugares que construyeron. Con ella aprendí algo simple. No se necesita pertenecer a un sitio para tener un lugar donde sentarse. A veces basta con alguien que no te exija explicación. Durante una semana la ayudé a ordenar libros, vender algunos, cargar cajas. A cambio, ella me ofrecía un sándwich, a veces un café, y silencio. Un silencio que no humillaba. Una tarde, mientras acomodábamos una pila de novelas, un niño se acercó. Quería un libro de dinosaurios. No tenía dinero. Metió las manos en los bolsillos. Buscó. Sacó una canica. La mujer le dijo: «La canica vale. Elige el libro». Le entregó uno, usado, con la tapa rota. El niño se fue feliz. Ella me miró y dijo: «Todos tenemos algo para dar. No siempre es lo que otros esperan, pero sirve». Su frase no era filosofía barata, era práctica, como un vendaje improvisado. Mientras tanto, mi hijo dejó de llamar. Pasó de una llamada perdida a ninguna. Ni mensaje, ni pregunta, ni búsqueda. Eso confirmó algo que yo ya intuía. No era que no pudiera encontrarme, es que no necesitaba hacerlo. El amor no desaparece en un día. Se va apagando cuando el otro deja de preguntarse si estás comiendo, si tienes frío, si sigues viva. La mujer de los libros me habló de un lugar donde alquilaban cuartos pequeños por día. No era barato, pero era seguro. Trabajé con ella doblando cajas para juntar lo suficiente. 3 días de trabajo. Una noche bajo techo. No era una solución, era un respiro. El cuarto era mínimo. Cama estrecha, ventana alta, un vaso, un gancho de pared. No había calefacción, pero tampoco humedad. Me acosté y dormí 12 horas sin interrupción. No soñé. No recordaba la última vez que el sueño no dolió. La mañana siguiente, mientras me ponía el suéter, escuché a una mujer en el cuarto de al lado quejarse por teléfono. «Mamá no entiende que ya no puedo seguir ocupándome de ella. No soy guardería de viejos». La frase me atravesó como una repetición maldita. Distintas voces, mismo pensamiento. No eran frases sueltas. Era una cultura entera diciendo: el amor tiene límite, y el límite es cuando ya no sirves. Volví a la calle. No quería gastar una segunda noche allí. Prefería caminar que pagar por un muro barato. Caminé hasta la biblioteca pública. Entré. Me senté. Leí periódicos viejos. Nadie me pidió credencial. Nadie me miró con sospecha. Los lugares públicos tienen una magia. Aceptan a quien no tiene hogar sin pedir biografía. Ahí escuché a 2 jóvenes hablar de sus madres. Una decía: «Mi mamá me envuelve loca, pero si le pasa algo me muero». Sentí un golpe raro, no de dolor, de memoria. Yo también fui esa frase. Para alguien que ahora solo siente incomodidad al pronunciar mamá. A los 10 días de haberme ido, recibí otro mensaje, no de mi hijo, de mi hija. Solo decía: «Mamá, ¿estás bien? Me llamó Raúl. Dice que desapareciste. Llámame cuando puedas». No dijo preocupado. Dijo: «Dice», como si replicara una noticia, no una emoción. Borré el mensaje sin responder, no porque no la quisiera, sino porque entendí que esa llamada no nacía de ella, nacía del eco del hermano. El amor prestado no abriga. Esa tarde, algo cambió, no dentro de mí, sino fuera. La mujer de los libros no apareció. Su caja estaba ahí, pero ella no. Pasó un niño, luego una pareja, luego una paloma. Nadie la reemplazó. La caja permaneció sola. Esperé 1 hora, luego 2. Nadie vino. Ese día no ayudé a nadie. Nadie me ofreció comida. Nadie compartió sombra. Y por primera vez desde que me fui, sentí miedo verdadero. No miedo a morir, miedo a no tener nadie que notara si yo desaparecía también. Esa noche regresé al comedor social, no por hambre sino por presencia humana. Las mesas estaban casi llenas.
Había ancianos, madres con niños, hombres con mochilas rotas. El ruido era bajo, resignado. Me senté en la esquina y esperé turno. La sopa sabía distinta. No sé si era otra receta o si la comía con otro estado mental. A veces la comida no cambia, cambia la persona que la necesita. Mientras tomaba la sopa, pensé en la mujer de los libros. No tenía su nombre, no sabía su edad, no sabía dónde vivía, y aún así, su ausencia pesaba más que la presencia de varios que conocí toda la vida. Las personas que te miran sin juzgar se vuelven familia antes que los que comparten tu apellido. Al salir, un hombre me ofreció un folleto de un refugio para mujeres mayores. Tenían camas, duchas, 3 comidas al día, terapia grupal. Lo miré. Tenía buena pintura, sonrisas impresas, palabras como acompañamiento y dignidad. No lo rechacé, pero no lo tomé como salvación. A veces los lugares que prometen dignidad tienen normas que te hacen sentir más pequeña que el frío de la calle. Pasé la noche en un porche, envuelta en el suéter grueso. No había viento, pero sí pensamiento, y el pensamiento es más insistente cuando no hay paredes. Recordé la casa que vendí, no los muebles, no el patio. Recordé la mesa donde yo enseñaba a mis hijos a dividir por 2. Recordé que a veces ellos solo entendían cuando lo hacía con pan, porque el pan era visible, comible, contable. Ahora yo era ese pan, algo que se reparte hasta volverse migaja. Al amanecer me dolían las manos. El frío se mete en los huesos distintos cuando no hay techo. Me acerqué a un café barato, pedí agua caliente, solo agua. La encargada no dijo nada. Eso también es bondad. No hacer preguntas que obliguen a confesiones. Mientras calentaba mis manos en el vaso de papel, escuché una conversación en la mesa de al lado. Una mujer decía: mi mamá quiere venir a vivir conmigo, pero no sé si estoy lista. Es mucha carga emocional. Carga, no compañía, no historia, no gratitud. Sentí que la palabra madre había cambiado de valor. Ya no era vínculo, era peso. Caminé hasta un parque, me senté en un banco y cerré los ojos un momento. Cuando los abrí, vi a una señora peinando a su nieta con calma. La niña protestaba, pero la abuela sonreía. Esa imagen me atravesó como una pregunta silenciosa. ¿Qué parte de la vida decide quién sigue siendo querida y quién pasa a ser un estorbo? No hay fecha exacta, no hay cumpleaños que lo marque. Solo un día alguien deja de llamarte mamá con amor y empieza a decirlo con compromiso. A media tarde mi celular volvió a sonar. Mi hijo, otra vez. No contesté, no porque quisiera castigarlo, sino porque entendí que ya no tenía nada que decir que él quisiera escuchar. Éramos 2 personas unidas por la biología, pero separadas por todo lo que no se dice cuando aún hay tiempo. Pensé en mandarle un mensaje, algo simple: no te preocupes, estoy bien. Pero no lo hice, porque no era verdad, y porque aprendí que hay mentiras que se dicen para tranquilizar a otros, pero matan un poco a quien las escribe. Esa noche, en la banca, supe que no podía seguir sin un techo más. No uno definitivo, solo uno que no me recordara que era un cuerpo al aire. Fui al refugio, entré sin expectativas, me inscribieron, me dieron una cama con sábanas limpias y un locker pequeño. Me explicaron horarios, reglas, tareas, todo en voz neutra. Nadie dijo pobre, nadie dijo qué pena. Eso ayudó. Me acosté y respiré hondo. Tenía techo, no tenía casa, pero había techo. Por primera vez en semanas, sentí que el frío no ganaría esa noche. 2 días después, una trabajadora social me llamó a la oficina del refugio. Dijo que había llegado una carta a mi nombre. Una carta, no mensaje, no llamada, no audio. Una carta con mi nombre escrito a mano. Era de mi hijo. El sobre decía: mamá, necesito hablar contigo. Mis manos temblaron.
No de emoción, de memoria. Las cartas son más lentas que la culpa. No la abrí ahí. La guardé. Subí a mi cama. La miré. Y me pregunté, si una carta llega cuando ya no hay casa, ¿a dónde pertenece esa voz? No la abrí esa noche, no por orgullo, por respeto al papel. Las cartas merecen silencio alrededor, no ruido de pasillos, no pasos ajenos. Una carta es una conversación que aún no sabe si quiere existir. La guardé bajo la almohada, como si fuera algo vivo que necesitara calor. Dormí poco, no por ansiedad, sino porque temí que al leerla todo volviera a doler en un idioma que ya había intentado olvidar. La mañana siguiente, después del desayuno simple del refugio, pan blanco, café aguado, mantequilla en sobre, salí al patio interior. Ahí había un banco de madera. Luz tenue, sin prisa. Saqué la carta, la abrí. Había 3 líneas. Mamá, no entiendo por qué te fuiste así. La casa es también tuya. Podemos hablar. No hagas esto más difícil. No había lo siento. No había te extraño. No había te quiero. Solo no hagas esto más difícil. El hijo hablaba como si yo hubiera comenzado una guerra, como si el sótano hubiera sido opción, como si desaparecer hubiera sido capricho. Guardé la carta sin responder. No sentí rabia, sentí confirmación. A veces la gente no miente, solo escribe desde su versión de la historia, y la versión de mi hijo era simple. Yo me fui, no que me bajaron, no que me ignoraron, no que me empujaron al frío. Para él, yo fui la que se fue. Al mediodía, una de las mujeres del refugio me preguntó si tenía familia. Respondí, sí, pero ya no tengo casa. Ella asintió. No pidió detalles, no buscó drama, dijo solo. A veces la casa es el recuerdo, no el techo. No supe si era frase aprendida o experiencia propia, pero me quedó sonando como esas campanas que uno no ve, pero escucha igual. Esa tarde caminé hasta la iglesia más cercana. No entré. Me senté afuera. Miré la puerta cerrada. Recordé que hacía años yo limpiaba bancas, ayudaba en eventos, preparaba café para los grupos de oración. Ahora nadie me conocía ahí. Nadie me esperaba. Nadie me necesitaba. Pero tampoco nadie me juzgó. La indiferencia, cuando viene sin desprecio, puede ser descanso. Volviendo al refugio, vi un cartel nuevo en la entrada. Se necesitan voluntarias para lectura en hogar de ancianos. Leí 2 veces. Hogar de ancianos. La ironía casi me hizo sonreír. Yo había sido expulsada como si ya perteneciera a uno. Y ahora alguien pedía que fuera a leer a quienes sí vivían allí. Me apunté. No por vocación, por movimiento. El cuerpo se apaga cuando no tiene a qué ir. El hogar era limpio, con olor a desinfectante y sopa. Los pasillos tenían sillas con ruedas vacías, fotos enmarcadas, flores de plástico. Me dieron un listado de nombres y habitaciones. La primera mujer a la que le leí tenía 82 años y ojos vivos. No quería cuentos, quería periódicos viejos, noticias de hace años. Me dijo que era la única forma de conversar con alguien que aún recordaba lo que ella recordaba. La segunda mujer no hablaba. Me miró todo el rato. No sé si me escuchó, no sé si entendió. Pero al final levantó la mano, tocó mi suéter y dijo, «Tibia, qué suerte». No hablaba de calor, hablaba de contacto humano. Al salir del hogar, entendí algo que no había querido pensar. No me daba miedo envejecer. Me daba miedo envejecer sin nadie que me tocara el brazo con cariño. Esa noche, de vuelta en el refugio, abrí la carta otra vez. La releí, la doblé, la guardé en la Biblia. No como recuerdo, como advertencia. El amor sin responsabilidad no dura. Y la responsabilidad sin amor es una jaula. 2 días después, otra carta. Esta vez más grande, más pesada. Reconocí la letra de mi hija. Dudé en abrirla. Lo hice igual. «Mamá, estoy intentando ubicarte. Raúl dice que te fuiste sin explicación. Él está preocupado.
Yo también. No sé qué pasó, pero quiero ayudarte. Si necesitas casa, ven conmigo. No es grande, pero hay espacio. Dime algo. Ahí sí lloré. No por el gesto, por el retraso. El amor que llega cuando ya te fuiste del todo es como un paraguas que se ofrece cuando ya terminó la lluvia. Sirve, pero llega tarde. Guardé la carta. No respondí. No porque no la quisiera, sino porque entendí que yo ya no podía vivir en casas donde la ayuda se da solo cuando la culpa aprieta. Necesitaba un lugar que no dependiera de que alguien se diera cuenta. Un lugar escogido por mí, no concedido. Esa noche, mientras apagaban las luces del refugio, pensé algo que jamás pensé que diría. Tal vez no quiero volver a ser madre, no así, no de esa forma en que el amor es una deuda y la vejez una factura. Quería ser persona, no función, y las funciones se reemplazan, las personas no. La mañana siguiente, antes del desayuno, pedí hablar con la trabajadora social. Le dije que quería buscar un cuarto fijo, aunque fuera pequeño, aunque tuviera que pagar por adelantado. Ella me miró largo rato, como si supiera que no era solo una decisión práctica, sino una declaración de existencia. Me dio una lista de pensiones baratas. Me dijo que no prometía nada. Yo respondí que no quería promesas, solo una puerta que pudiera cerrar con mi propia mano. Tomé la lista, la guardé en el bolsillo y salí del refugio. No miré atrás. Visité 3 lugares ese día. El primero olía a fritura vieja. El segundo tenía paredes húmedas. El tercero estaba lleno de jóvenes que rotaban cuartos como quien cambia de camiseta. No era lo que buscaba. Caminé un rato más y encontré una pensión escondida entre una farmacia y una papelería. Un letrero pequeño decía: habitaciones por mes. Preguntar arriba. Subí. Una mujer mayor de unos 70 años abrió la puerta. No sonrió, pero no frunció el ceño. Ya era mucho. ¿Cuánto?, pregunté. Ella dijo el precio. No era barato, pero tampoco imposible. Incluía agua, luz y una llave propia. ¿Depósito? Un mes adelantado. Saqué lo que tenía. Faltaba. Me miró. Dijo: trae el resto en 2 semanas, pero no faltes. No era bondad, era trato. Y yo prefería trato antes que lástima. El cuarto era pequeño. Una cama con colchón hundido, una mesa sin cajón, una ventana que daba a una pared vecina. Había polvo, pero no humedad. Había silencio, pero no vigilancia. Cerré la puerta. Esa sensación, tan simple, fue más fuerte que cualquier abrazo que no llegó. Estaba sola, pero no estaba escondida. La primera noche dormí con la ropa puesta, no por miedo, sino por costumbre. El cuerpo tarda en creer que ya no necesita vigilarse. A medianoche, desperté sobresaltada, esperando oír pasos arriba, una voz diciendo: no subas, un reproche por existir. Solo oí mi respiración y un perro lejano. No era paz total, pero era silencio mío. Al día siguiente fui al hogar de ancianos a leer, no por obligación, por continuidad. La mujer del refugio me había dicho que era bueno tener algo que te espere. Yo no tenía familia que me esperara, pero tenía una silla, una voz ajena, una página que pasar. La mujer de 82 años me preguntó: ¿volverás mañana? Respondí: si me necesitan, sí. Ella dijo: yo no necesito, pero me gusta que vengas. No era afecto exagerado, era compañía justa. Después de leer, caminé hasta una tienda de segunda mano. Compré una taza usada, un plato simple, una cuchara. 3 objetos. Los llevé al cuarto, los lavé, los puse sobre la mesa. Era una escena mínima, pero era mía. Por primera vez desde que vendí mi casa, tenía objetos que no dependían de la tolerancia de nadie. Esa noche, mientras tomaba té en la taza usada, pensé en mis hijos, no desde la herida, desde la distancia. Pensé en todo lo que hice creyendo que el amor era una garantía de retorno, que si uno daba todo, algún día lo recibiría de vuelta.
Pero el amor no es un préstamo, es un riesgo, y a veces el otro no firma el recibo. Me dolió, pero no me rompió, porque entendí, puedo quererlo sin volver a su casa, puedo recordarlo sin esperar reparación, puedo ser su madre sin estar disponible como objeto. No sé si algún día escribiré a mi hija, no sé si algún día responderé a mi hijo. No descarto nada, pero tampoco me lo exijo. El dolor cambia de forma cuando uno deja de pedir que el otro lo reconozca. Ahora sé algo que antes no sabía. No me fui de la casa. Me sacaron lentamente con frases suaves, con silencios afilados, con puertas que parecían abiertas pero no lo estaban. Y un día entendí que el único acto de amor propio que quedaba era irme caminando, sin espectáculo, sin discurso, solo con la dignidad que ellos creían que ya no tenía. Esta historia no termina con reconciliación, no termina con abrazo, no termina con llamada, termina con una verdad que nadie quiere decir en voz alta. A veces los hijos no son hogar. A veces el hogar es la silla donde te sientas sin miedo, la llave que gira sin permiso, el silencio que no te borra. Ese es mi final, no el que soñé, pero el único que todavía me pertenece.